Bueno, primo, te propongo hacer como una especie de repaso de cómo se fue dando el tema del genocidio contra el pueblo palestino en Uruguay. En este, Ujú. yo estaba pensando en cómo hacer la descripción del video, el título, y se me ocurrió poner algo así como reconocer un genocidio, el lento camino de la izquierda uruguaya. Prácticamente creo que Ujú. da esa impresión de que cuando lo terminamos de reconocer ya va a haber pasado, ¿no? No es la primera vez que nos pasa eso por estos lares. Y Está bien, no, es parte de la discusión histórica. Hay genocidios que se siguen discutiendo y hay genocidios que se siguen perpetuando. A mí varios profesores de historia o gente que yo estimo y sé que estudió mucho me han explicado que el genocidio contra los pueblos originarios, nadie puede decir que concluyó en exacto. América. Ujú. Y seguimos debatiendo todavía si existe, si no existe, si extrajeron la civilización. Julio María Sanguinetti sigue por ahí nomás campante hablando del Estado uruguayo Y de la civilización. y de la civilización, como si lo otro pareciera que no lo fuese. Claro, Este, y entonces, no hay que, digo esto para no asombrarnos de que este debate tampoco es, ah, wow, qué increíble. ujú, Pero está, cada tema podría ser un montón de temas. Vamos, no se puede hablar de todo al mismo tiempo, hay que hablar de algo. Nos van a quedar un ujú, montón de cosas afuera. Yo quiero ujú. empezar reconociendo, por ejemplo, esta es una placa de una concentración que hay el 17 de junio, llevada adelante por la Coordinación por Palestina, Ujú. en la Plaza Independencia 18:30. Vos ahora me mencionabas una actividad que va a haber en el Pinar este sábado. Ahora después en los videos cortos la Exacto. vamos a poner la placa, pero ya la difundimos de paso. Porque lo primero que quiero es reconocer a los grupos, que vos ahora capaz que está más al tanto, que nadie se ofenda. Miren que yo personalmente no milito en ninguno de ellos. Puede ser que no conozca. No quiero hablar en detalle de las internas de estos grupos porque no las conozco. Tampoco te voy a pedir a vos que lo hagas. Simplemente es reconocer que cuando quiero iniciar este camino de cómo se instaló el tema de Palestina en Uruguay en este nuevo periodo, porque siempre estuvo presente, hay grupos que Ujú, vienen trabajando hace mucho tiempo. ujú, Grupos que son militantes básicamente todos ellos de izquierda, si tuviera que hacer ujú. un perfil, pertenecientes a organizaciones sociales, de derechos humanos, eh, vinculados algunos a partidos de izquierda por fuera del Frente Amplio, algunos pocos por dentro, pero básicamente son militantes de la izquierda social que han estado sosteniendo esta lucha. También reconocer a partidos como el Partido de los Trabajadores, la Unidad Popular, la Federación Anarquista del Uruguay, en fin, grupos minúsculos en lo que refiere a lo electoral o en el caso de los partidos que compiten electoralmente, ¿no? O organizaciones sociales que han militado el tema. Vos tenés más recuerdos que yo con las fechas. Nosotros teníamos una columna en el 2014 o 15, ¿no? 2016. Para que se me cortó la cámara. Ujú. Este, 2016 eran las columnas que hacía Sergio Pereira, que nosotros conocemos como El Pájaro, en donde hablaba en general del conflicto palestino, pero si no me equivoco, ustedes van a poder encontrar, en especial yo recuerdo dos capítulos, por decirlo así, en los que hablaba específicamente de Gaza, ahí va. y que nos contaba un poco y nos describía, hacía las comparaciones en tamaño, por ejemplo, de Gaza con respecto a barrios de Montevideo, porque Gaza es más chico que Montevideo, por ejemplo. Y bueno, y nos contaba un poco del bloqueo total, del tema de la ayuda humanitaria, que de alguna manera es
como una especie de hoja de ruta que nos ayudó como a retomar la comprensión del tema, ¿no? Bien. Eh, Ahí va. Volvamos a leer. Ahí tenemos todo en orden. Ujú. Sobre estos grupos que actúan en Uruguay, ¿vos querés agregar algo más? Sin entrar a profundizar, ¿eh? Solamente quería hablar algo genérico. Otro día lo podemos hacer, no hay ningún problema. No creo Ujú. que sea de interés ahora, pero como sé que estás Claro, más al no, tanto, está. ujú. No, sobre todo saludar por ejemplo, la formación de ayuda a Gaza UI, por lo menos es la forma en que se identifican en Instagram, que son quienes van a hacer la actividad este sábado en el Rincón del Pinar, porque es una iniciativa nueva y surge un poco como con la preocupación de, bueno, de la situación humanitaria actual, del genocidio, y no es una iniciativa que uno identifique, digamos, con ningún grupo, ni siquiera, por decirlo así, de organización, de las organizaciones sociales que vos mencionabas, tipo sindicatos o lo que sea, sino que, bueno, es un grupo de gente que preocupada, por decirlo así, que tiene una Bien, tradición militante y que, bueno, lo que hicieron fue juntarse. Y eso también me parece que es muy meritorio, en función de que, por eso, no surge de grupos ya organizados, sino de gente que se organizó per se, ¿no? O sea, que se organizaron bien, de por sí. bien, bien. También hay que recordar, yo estoy como reivindicando, digamos, lo que instalaron o los que militan el tema en la total soledad al principio, ¿no? Porque ahora vamos a ver cómo se fue desarrollando y en qué situación estamos hoy, que es distinta a la que Ujú. estábamos hace un tiempo. Mismo en los propios contenidos nuestros, hace un tiempo cuando vos hablabas de esto, parecía que estabas hablando de cosas extraterrestres y ahora empieza a tener como, estamos más en la agenda sin que nosotros pretendiéramos estarlo. Exacto. Creo que los sindicatos de la intergremial universitaria es alguien que viene trabajando el tema hace mucho, ADUR, Ujú. AFUR, el sindicato de trabajadores del Hospital de Clínicas. Yo tengo memoria de ver publicaciones de ellos hace años sobre el tema y cuando arrancó esto de forma más insistente, charlas, talleres, que muchas veces quedan Ujú. en el total olvido. Ujú. Eh, Me parece que esto es clave. Esperá, este es Omaruga diciendo condenamos el genocidio al pueblo palestino por parte de Israel. Y esto es clave. Esto es clave porque lo dijo en el estrado del PIT-CNT, Ujú. lo dijo en el discurso oficial del PIT-CNT, Ujú. y estaba en duda si el PIT-CNT iba a decirlo o no. Entonces yo Exacto. creo que esta parte del discurso de Sergio Somaruga fue clave para instalar el tema definitivamente en la agenda. Ujú. Recordemos algo, estaba Orsi enfrente a él. Exacto. Creo entonces que eso también hace un antes y un después de lo que se precipita después. Ujú. Las tapas de algunos medios, esta es la tapa de Brecha, Ujú. donde toman las declaraciones de Orsi diciendo, cuando le preguntan sobre el genocidio y la muerte de los niños, tiene la mala idea, creo yo, de responder tremendo, ¿no? Este, Sí. y ahí creo que en Brecha lo atendieron para que tenga y para que guarde respecto al, a la implicancia de esto, ¿no? Bien. Ujú. Este, Luego de esto se sucedieron un montón de comunicados de prensa de comités de base del Frente Amplio, de los lugares más insospechados. Ujú. O sea, se juntan un grupo de vecinos en Zapicán, en el comité, y sacan un comunicado. Eso fue un gesto, creo yo, que empezó a generar determinado revuelo, porque no Exacto. porque los 20 vecinos de Zapicán puedan incidir en el genocidio directamente en Gaza, pero sí este, muestran una postura, es decir, nosotros somos parte de esta fuerza política, del Frente Amplio, y por más que estamos en un comité aislados, queremos decir esto públicamente. Empieza a haber esa necesidad que es parecida a esa necesidad que vos hablabas recién de los vecinos del Pinar, ¿no? Exacto. Es decir, nosotros nos juntamos.
y hacemos esto. Y si nos vienen a cuestionar si esto tiene sentido o no, bueno, no sé, peor es no hacer nada, ¿no? Exacto. Y creo que eso precipita otros tipos de comunicados. Por ejemplo, el del sector del propio presidente de la República, comunicado del MLN del 3 de junio, que es unos días posterior a otro artículo de Brecha escrito por un ex Tupamaro, un gran periodista como es Samuel Blixen, donde cuestionaba de alguna forma a los propios judíos uruguayos respecto a la posición que tenían. Eso precipitó declaraciones que hizo el PIT-CNT sobre organizaciones judías de Uruguay contra el genocidio. Y también creo que precipitó este tipo de comunicado. En este caso, por ejemplo, el MLN dice en la parte sustancial del comunicado, lo que se persigue es la aniquilación de un pueblo con el objetivo de apropiarse de su territorio con evidente vocación imperialista. Niños y mujeres, escuelas, hospitales, ayudas humanitarias, el acuerdo en cese de fuego, todo ha sido violentado sin precedentes, planificado con objetivos de ocupación definitiva, de tal forma que no se puede calificar de otra manera que de un verdadero genocidio, dice el comunicado del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Después, esto genera otro tipo, ¿verdad? Que como no lo tengo en orden, Ujú, este, tenemos este. Termina desembocando en el comunicado del propio secretariado ejecutivo del Frente Amplio. Ya llegamos a un nivel máximo, digamos, de ujú. organigrama de poder dentro de la izquierda uruguaya, donde el Frente Amplio resuelve el 4 de junio, al otro día de el comunicado del MLN, dice claramente, el Frente Amplio hace un llamamiento a la militancia y al pueblo en general a promover y convocar acciones en defensa de los derechos humanos del pueblo palestino, a su legítimo derecho a existir y a condenar los crímenes de lesa humanidad y genocidio que está cometiendo contra Palestina el gobierno de Israel, encabezado por Netanyahu, que amenaza también la vida de los rehenes que pretende liberar. Creo que lo importante de Wow, esto es además increparle a Netanyahu sobre la situación, hacerlo responsable y da un paso más, que es convocar a la movilización y a la acción. exacto. Este, Pero sobre mm, esto te quiero hacer una precisión. No dice Netanyahu, dice Israel. Y la precisión es importante. ¿Por qué? Porque lo que entiende, lo que indica, que además se nota que la redacción está como muy bien estudiada, y eso es lo que me parece admirable en este caso de lo que dice, es que justamente pone el eje en algo que yo pensé que el Frente Amplio lo había olvidado completamente, que es los crímenes que comete un Estado, ¿no? independientemente de quién gobierne. Y perdón, acá quiero hacer un enlace con lo que decía Ehud Olmert, que es, Ehud Olmert, si bien menciona a Netanyahu, él habla de la política del Estado de Israel. Entonces, ese matiz es una clave enorme, como para decir, Netanyahu tiene responsabilidades de Estado y el Estado es el que tiene que asumir. ¿Me explico? Muy claro, sí, sí, tal cual. Esta situación confiere varias cosas. Primero que ante este comunicado del Frente Amplio hubo una respuesta de la Embajada de Israel. Y está muy bueno medir a veces Sí, los miedos que uno tiene o que tiene algún sector del progresismo. Hasta una forma de enfrentar los miedos es enfrentando, una forma de enfrentar los miedos es precisamente enfrentarlos. El comunicado de Israel en contra del Frente Amplio es nada. Dice, ay, se olvidaron de hablar de Hamas. Como diciendo, todo lo demás es cierto. Que el Frente Amplio ya sacó varios comunicados hablando de los rehenes y en contra de Hamas. O sea, creo que esto le hace muy bien al progresismo uruguayo para decir, no tenés más nada que decirme.
claro. Es un momento de debilidad enorme Ujú, del Estado de Israel, que tiene que ver con eso que hablabas vos, de estos vínculos de Orsi con el sionismo que están teniendo un discurso autocrítico, que están hablando ujú, cada vez más de este comunicado, de lo que dice el comunicado del MRN, lo que dice el comunicado del Frente Amplio. Ya no es una locura considerar que es un genocidio lo que es un genocidio. Ya no estamos, creo que nos estamos liberando de eso de que nos acusen de estar en contra de los judíos por hacerlo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces creo que eso posiciona a la izquierda uruguaya en un lugar más acorde a lo que su rica historia le indica, porque obviamente que hay pila de contradicciones y nosotros las hemos señalado siempre, pero está bueno reconciliarse a veces con mínimamente con parte de algún pasado heroico. ujú, Lo otro es quién quedó ahora del otro lado. Quedó toda la oposición embretada bajo el discurso de Julio María Sanguinetti, básicamente, que es lo de Hamas, los palestinos son los charrúas, básicamente él mantiene ese. Y ujú, Israel es Occidente y Occidente somos nosotros, y se queda ese más o menos, es el análisis mezquino, pequeño de Julio María Sanguinetti, ¿no? Podríamos darle más calificativos, pero se reduce a eso. Mirá que vos leés sí, los sí, correos de los viernes y no deja de decir más o menos repetir lo mismo. ujú, Y el gobierno, el gobierno que tiene en contra su fuerza política ahora, que sigue sosteniendo que, bueno, no, que no hay que, no importan los nombres, que ojalá que llegue la comida, que no voy a calificar de genocidio porque los rehenes, porque jamás, tremendo, ¿no? Y esa soledad en la cual quedó el gobierno ahora, o teniendo de aliados a la derecha, creo que habla por sí mismo del resultado de esto, ¿no? De dónde quedaste parado. Y es algo que es ujú, importante. Y la verdad que no me preocupa que el gobierno reaccione. La verdad que a uno siempre lo que a uno le gustaba era que pasara eso, que en el estrado del PIT-CNT Somarúa dijera que en Palestina hay un genocidio, que los ujú, vecinos de Zapicán, sean del partido que sean, si se consideran de izquierda, tengan la sensibilidad para denunciarlo, para que las fuerzas políticas de militantes de izquierda de cualquier bandera también lo hagan. Y eso sucedió. Y no es poca cosa, ¿no? Y creo que, como decíamos en el video anterior, de celebrar que muchos judíos y muchos israelíes están siendo autocríticos, creo que va de la mano. Tal vez alguno dirá, ¿cuánto tiene que ver esto con el posicionamiento de la socialdemocracia a nivel de Europa? Seguramente tenga que ver, pero bienvenido también que los socialdemócratas de Europa empiecen sí, obvio. empiecen a hacerlo, porque no dejan de ser personas, vecinos y militantes sociales, muchos de ellos, ¿no? Entonces, creo que a veces decimos como Sí, si fuera extraterrestre, ¿no? Lo de la socialdemocracia europea. sí. Sí. Sobre esto, sabes que quiero hacer una precisión increíblemente en favor del Frente Amplio, con el cual yo vengo muy disgustado hace muchos años, que es Hoy el nadie nos puede culto. decir nada, estamos para saludamos a los israelíes de izquierda, al Sí, PIT-CNT sí. y ahora al Frente Amplio, aprovechen porque se da hoy nomás, después no se sabe cuándo se va a volver a repetir. Exacto. No, lo que pasa también es que es un poco lo que. Hace un tiempo escuchaba una entrevista a Ilan Papé que tiraba un concepto sobre la mesa que es maravilloso, que es la clave de esto es tener buenas conversaciones. Y para tener buenas conversaciones lo primero que hay que hacer es sintonizar la propuesta y el lenguaje. Y ahora estamos empezando a tener, o sea, ahora el Frente Amplio, ahora el PIT-CNT, está empezando a tener un lenguaje para tener una buena conversación. Y del otro lado me parece que también, ¿no? Porque, a ver, por parte de Hamas ya hay, o sea, no solamente la disposición a negociar hasta lo que sea, ¿no? O Lo sea, primero lo primero que pasa cuando pasa eso que vos estás diciendo es que si yo te digo, hola Ismael, vamos a discutir sobre esto. Esto es un elefante.
Claro, exacto. Está bravo, ¿viste? Ahora, si yo No digo que tengo es cómo un arrancar. termo y vos decís que es un termo, y después, ¿qué está pasando alrededor? Se discute, ¿no? Exacto, Pero exacto, bien, nos pusimos todos de acuerdo que esto es un termo. Nos pusimos todos de acuerdo exacto, que en casa hay un genocidio. Bien. exacto, Ah, exacto. El mérito que tiene el comunicado del Frente Amplio con respecto a las acciones de la socialdemocracia es, el Frente Amplio es una fuerza política que lo que está llamando lo que está haciendo es llamar a la militancia, y eso es enorme, ¿por qué? Porque lo que está diciendo es, hay que militar este tema, o también es cierto sea, que la hay que militancia lo llamó, moverse. también es cierto que la militancia lo llamó a ellos, ¿no? ¡Ey! Acá. Sí, 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 Era- obvio, pero lo que pasa es que acá los gestos, creo que vos hiciste, mirá, voy a hacer, acá me parece que vos arrancaste por el punto que yo considero correcto, que es arrancar por lo que decía Sergio, Sergio Somaruga en el acto del PIT-CNT, reconoce lo del genocidio, lo dice en forma enfática, es una figura nueva, por decirlo así, dentro del PIT-CNT, o sea, tiene muchos años de militancia, en verdad, pero en el contexto, digamos, de la dirigencia del PIT-CNT es una figura nueva que trae un nuevo impulso y él dice claramente que es un genocidio. Nosotros ya criticábamos el hecho de que a continuación de eso caracterizara jamás como una teocracia, que entendemos que eso es un error, ya lo dijimos, pero él comienza teniendo, digamos, como la palabra correcta para una buena conversación. ¿Qué es eso? Y con esto, en verdad, lo que estamos viendo, y creo que vos lo ordenaste bien, es el PIT-CNT tiene un poder de convocatoria que hoy por hoy lo ubica como una fuerza central dentro de la política uruguaya, ¿no? Es como una especie de eh, concentrador de esfuerzos militantes. Y eso es un montonazo. ¿Ah? Eso es un montonazo. En este país que tiene una tradición tan rica de militancia que últimamente venía tan quedada, eso es un montón. Y me parece que el comunicado del Frente Amplio viene a barrer con algo que sinceramente a mí me venía preocupando hace un tiempo, que es, y lo compartí con algunos compañeros, incluso contigo en conversaciones privadas, que yo les decía, la izquierda uruguaya, o sea, desde el progresismo hasta el más radical de los izquierdistas que está por fuera del Frente Amplio, están teniendo una crisis, que es la crisis del silencio. Es la peor crisis que vos podés tener como gran movimiento político en la historia. Es la peor. El estar en silencio, el no saber qué decir, es lo peor. yo por ¿Ah? eso estaba. Sí. Entonces, No, todos estos esfuerzos en los cuales de a poco todas estas organizaciones y todos estos grupos están empezando a hablar, hasta de repente ponerle esta tapa, ¿no? Es decir, bueno, largamos, ¿no? Que es este comunicado del Frente Amplio, casi como una especie de dando el visto bueno, es un montonazo. y acá creo que hay, bueno, sobre la mesa siempre hay muchos temas, pero hay que tener claro que cómo, por eso empecé reivindicando a esos grupos que van a seguir siendo anónimos seguramente, o no van a estar en los Ujú, grandes medios, porque alguien tiene que hacer ese laburo y es muy reivindicable. También es ujú, cierto que esto no puede terminar siendo como, viste, los fans de los grupos de rock under, que si mañana ujú, son famosos, algunos se enojan. Yo ujú, entiendo, entiendo el sentimiento, ¿no? Sí, esto era ujú, algo que teníamos acá entre algunos sosteniéndolo y ahora aparece el MLN y dice que en Gaza hay un genocidio y van a salir a hacer pintadas y lo van a capitalizar políticamente o no. ujú. Pero uno tiene que entender que cuando lucha por una causa, lucha por una causa. Y ahí se nota también si es verdad que luchas Exacto. por una causa. O si estás con el trapito y no te podés sacar el trapito de la mano. Yo lo digo nomás, no es que no estoy con esto acusando a nadie. Digo que tendríamos que estar felices algunos, más allá de que nadie es tonto, que todos sabemos que las cosas suceden por algo, que a los carros la gente se sube a veces por pertinencia. La cuenta final es si hay ayuda o no para Gaza, si se termina o no el genocidio, si después esto desemboca en un reconocimiento a los palestinos y que puedan vivir libremente y en paz.
Todo lo demás es una anécdota que está bueno analizarla sin perder eso de vista. Yo celebro en ese sentido eso y me voy a reservar, eh, quiero hacer como un repaso breve, pero me quiero reservar los últimos minutos, Ismael, para leer el Ujú, reporte, que nunca lo leemos al aire, y hoy lo voy a leer, que hace la Embajada de Palestina en Uruguay, que Elías ujú. gentilmente lo manda a la comunidad reactiva, porque creo que Sí. es sustancial para poner arriba de la mesa cuando, ahora estaba escuchando en el espectador, en el espectador, en perspectiva, en la tertulia, este, personas que antes ni siquiera hablaban del tema, que ahora empiezan a reconocer el genocidio, pero siguen diciendo, bueno, pero los rehenes, los rehenes, los rehenes, los 1.200 muertos, y creo que este reporte de Palestina habla de por qué los que reconocemos que eso fue espantoso, estamos muy preocupados por lo que pasa en Gaza y tiene que ver con números, tiene que ver Ujú, con situaciones reales, concretas de la vida. Pero antes de eso quería repasar eso, las ujú, organizaciones sociales que pusieron esto arriba de la mesa, algunos medios de comunicación que se la jugaron fuertemente como Brecha, y hay que reconocer ujú, realmente el papel que jugó Brecha. Cada cosa tiene una interna, ¿no? Porque cuando hablo de los ujú, grupos sociales que llevaron esto, algunos me dicen, no, pasa que estos son de tal, sí, sí, está. Lo que pasó fue lo que pasó. Lo instalaron el tema, ujú, lo mantuvieron vivo, no lo dejaron morir. El papel de Brecha fue sustancial. Es muy distinto, por ejemplo, al de la diaria, que más o menos va acompañando la lógica del Frente Amplio. Brecha dio un paso más. Fue cuestionador, generó en un momento esa sensación que los propios militantes necesitan, que algo con ese sello de importancia en Uruguay, intelectual, simbólico, respalde una lucha, ¿no? A veces eso es como un paño, ¿viste? Que uno no está tan loco, porque hace 3 meses vos estabas loco. ujú. ¿Tá? Entonces Sí. es importante que Brecha diga, bueno, ni Mael ni toda esta gente que está en estas marchas de 1.000 personas están tan locos, ¿eh? Y lo que hizo Yamandu Orce está mal. Ujú, Este, eh, entonces, reivindicar a Samuel Blixen, reivindicar al periódico Brecha, reivindicar a todos esos militantes anónimos del Comité de Bases del Frente Amplio. Cuando yo lo puse en mi Facebook, alguno me decía, sí, pero estos no dicen nada sobre puede ser que no digan nada sobre otras aberraciones de las megaminerías o del tren de UPM. No lo sé, capaz que lo dicen. Y no, yo sé que dijeron sobre esto y hay que tener huevos y ovarios para meterse en un comité de base del orto del mundo y sacar un comunicado contra tu fuerza política diciendo que en Gaza hay un genocidio. Y más me alegra que después el Frente Amplio te lo reconozca porque lo saque el Frente Amplio. O sea, me alegro por esos militantes y los reivindico, así como también todas las fuerzas políticas que pusieron el grito y que sacaron ese comunicado que ayuda, creo yo, a que los propios judíos de Uruguay se expresen, a que esos ciudadanos de Israel que están cuestionando lo que está sucediendo, porque si nos sentimos solos nosotros, imagínense cómo se sienten esas personas, esos ujú, seres humanos, ¿no? Y ni te ujú, digo, porque todo esto tiene que desembocar en un abrazo al que ujú, está en este momento con toda la familia muerta, con una bomba que le pasa por arriba de la cabeza. Si no podemos perder de vista que ese es el final, el ujú, abrazo final que tiene que llegar. Es esa persona que precisa que le den un plato de comida o que no le sigan matando a su familia. ujú, Entonces, quiero conectar entonces por eso, desde esos grupos de organizaciones sociales y vecinos anónimos, a ese Gazatí que ahora está sufriendo, porque ese es el abrazo entre los pueblos, ¿no? Se tiene que ujú. generar de esa forma. Y bueno, si querés decir algo para cerrar, Ismael, te dejo porque después quiero leer esto como final. Entonces, si me gustaría... Bien. Como para sumar un poco a lo que vos decís, lo que me parece importante es que esto desemboque en lo que dice el comunicado del Frente Amplio, que es un esfuerzo militante. Es decir, lo que necesitamos es eh,
necesitamos apoyar la causa que termine con esto, entonces eso tiene que ver con los que puedan, por ejemplo, asistir al festival de mañana, los que puedan asistir a una actividad que se va a hacer el lunes también, que tiene que ver con poder enviar ayuda humanitaria a Gaza, que tiene que ver con presionar al gobierno para que revea sus relaciones con Israel y le ponga presión, sea rompiendo las relaciones, sea cambiando el juego, sea lo que sea, pero la cosa no puede quedar como está. La cosa no puede quedar como está. O sea, lo que quiero decir es, tenemos que invertir en esfuerzos militantes, en hacer cosas, las pintadas que denuncien el genocidio, bienvenidas sean, todos los esfuerzos, sobre todo eh, expresarse acerca del tema. Es siempre, nosotros lo hemos dicho desde siempre, lo fundamental, lo primero, lo más básico es expresarse acerca del tema, es expresar el sentimiento de dolor ante la justicia, la injusticia que se está cometiendo. Eso es la base, eso es la base. Comentarlo en nuestras redes sociales, comentarlo con nuestros grupos de amigos, con nuestra familia, eh, hablar sobre el tema, que el tema esté presente, hacer conocer las historias, todo eso es importante, pero todo eso es parte de un esfuerzo militante, ¿tá? Y eso es algo que tiene que estar. Informe del 4 de junio de la Embajada del Estado de Palestina en Uruguay, que siempre el compañero Rubén Elías Mm. proporciona en la comunidad reactiva. Aquellos que quieran entrar en la comunidad reactiva nos pueden escribir por mensaje en YouTube solicitándolo y por interno lo podemos establecer. Eh, Cifras y datos actualizados al 4 de junio. No es un balance no definitivo, ya que las cifras se basan únicamente en los cuerpos que llegan a los hospitales. La agresión de la ocupación israelí contra nuestro pueblo, dice la Embajada de Palestina en Uruguay, en Gaza y Cisjordania, es de, recordemos por qué a veces cuando nos piden que seamos justos con los dos bandos, hablamos de Ujú. 1.200 muertos el 7 de octubre y 58 rehenes que quedan todavía. Estamos hablando de que van 55.530 personas asesinadas. 55.530 números oficiales, 132.341 heridos desde el 7 de octubre de 2023 a la fecha. Más de 54.607 asesinados y más de 125.341 heridos. 17.581 niños asesinados en Gaza. Repito, 17.581 niños asesinados en Gaza. 33 niños murieron por desnutrición y deshidratación, 28 eran menores de 5 años. Más de 50.000 niños están con desnutrición aguda, 50.000. 211 niños nacieron y fueron asesinados durante el genocidio. 825 niños murieron antes de cumplir su primer año. 35.060 niños convertidos en huérfanos. 32.000 niños heridos, la mayoría con lesiones que cambiaron su vida como amputaciones. 41.000 personas muertas por desnutrición y deshidratación. 1.100.000 personas se enfrentan a niveles catastróficos de inseguridad alimentaria. 11.000 desaparecidos, presumidos muertos bajo los escombros. 52.000 mujeres embarazadas, alrededor de 183 nacimientos al día. 12.048 mujeres y 3.447 adultos mayores asesinados. Más casi 2 millones de desplazados, el 15% de ellos con capacidades diferentes. 1.057 trabajadores de la salud asesinados. 310 trabajadores de la salud prisioneros en Israel. 14.784 estudiantes asesinados y 24.766 han resultado heridos. Más de 895 profesores y administrativos asesinados. 11.800 arrestados por la fuerza ocupante. Más del 80% de 563 centros educativos fueron afectados o destruidos. 280 trabajadores humanitarios asesinados, 243 de la ONU.
70 miembros del personal de defensa civil y rescate asesinados, 196 instalaciones de la UNRWA destruidas, 95% de las escuelas de las Naciones Unidas destruidas, 563 personas fueron asesinadas y 1.790 heridos en estos refugios. 83% de los pozos de agua subterránea no funcionan. 39 instalaciones deportivas y estadios destruidos. La ocupación israelí arrojó 86 toneladas de explosivos sobre la franja de Gaza. Hasta la próxima.